Buenas tardes. Voy a hacer una pequeña modificación a la propuesta que le hice al doctor Javier Rodríguez acerca de ocuparme en esta plática de la influencia de la sociología de Talcott Parsons en la obra posterior de Habermas y de Giddens, porque, o sea, me da la impresión de que el tiempo va a ser insuficiente. O sea, entonces concentrarme en la teoría voluntarista de la acción de Parsons y muy brevemente aludir a cuál es esa influencia o cómo percibo yo esa influencia que ejerce en los dos grandes teóricos de la sociología, o de la ciencia social más bien, que siguen a Parsons, porque con Giddens y con Habermas da la impresión de que probablemente se termina esa tradición de elaborar lo que se ha definido como la gran teoría, ¿verdad? O sea, la pretensión de elaborar una teoría capaz de abarcar a la totalidad de las ciencias sociales dentro de un esquema general compartido por todas ellas. Bueno, entonces, para no perder más tiempo, déjenme tratar de sintetizar, sobre todo aludiendo a la fase final de la obra teórica de Talcott Parsons, en la mayor medida posible, cuál es la importancia de su teoría sociológica y en qué consiste. Bueno, primero, o sea, para entender lo que un teórico se propone, es conveniente examinar el contexto en el que lleva a cabo su obra. Y entonces, Talcott Parsons elabora la teoría voluntarista de la acción, teniendo presente lo que define como la crisis de la sociedad moderna, en el sentido de la sociedad en la que él vive, que es la de el período entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la década de los 20, la década de los 30, que obviamente es una época crítica de la civilización occidental y que entonces genera todo tipo de respuesta. Basta pensar la Escuela de Frankfurt, que es contemporánea al inicio de la obra de Parsons, etc. Parsons atribuye esa crisis al predominio de un individualismo competitivo, que es el que define como el individualismo liberal, cuya fundamentación encuentra en la filosofía utilitarista, que se desarrolla sobre todo a través de la obra de los economistas clásicos. Y entonces considera que es una incapacidad del esquema conceptual que elabora el utilitarismo para abordar el problema del orden social, lo que genera el que carezcamos o se careciese en ese tiempo de como el instrumental teórico para abordar la solución de los problemas de la sociedad. Entonces, su ambición es
elaborar una teoría social que dé respuesta a la pregunta que dejó sin solución el utilitarismo y las reacciones o consecuencias que siguieron a él. O sea, esto que ocurre en el plano de la teoría, ocurre en el plano de la realidad social para Parsons. Por ejemplo, el que este individualismo dé lugar a una reacción en términos del opuesto, de un colectivismo que aparece agresivo y absorbedor, como sería el caso del fenómeno en Alemania y en Italia del nacionalsocialismo, y como sería el efecto en Rusia del colectivismo soviético. Entonces, a esto quiere responder. Y entonces responde al que define como el esquema de la acción utilitarista, elaborando un esquema de la acción que define esquema voluntarista de la acción. ¿En qué consiste este esquema? En que define como unidad básica del estudio de lo social, la unidad más elemental, lo que define el acto unidad. Ya este acto unidad le hace estar compuesto de una serie de elementos con los cuales se lleva a cabo la elaboración de este acto unidad. Entonces, supone un actor, por ejemplo, el actor es más una voluntad que un ser humano concreto. Una meta que busca alcanzar el actor, una orientación normativa que sigue en el sentido de un conjunto de reglas acerca de cómo proceder para lograr ese fin. Y a este actor lo encuentra ubicado en una situación que está compuesta de dos tipos de elementos. Unos de ellos que define como medios, que entonces son aquellos elementos de la situación sobre los que ejerce control y puede manipular para alcanzar sus fines, y otros respecto de los cuales no tiene control y tiene que aceptar como condiciones o limitantes. Bueno, entonces, a ser breve, dejemos aquí el esquema y entonces veamos qué nos dice que se desarrolla a partir de este esquema. Entonces, en este esquema podemos centrarnos en la relación que establece el actor con otros actores que a su vez son objetos presentes en la situación, ¿verdad? Que entonces sería lo que define como alter, o sea, alguien con quien se interactúa, y entonces tomar como foco de atención esa interacción, o tomar como foco de atención la orientación normativa, que significa acudir a los que podemos definir como elementos constitutivos de una cultura, o acudir al propósito que busca obtener u objetivo que busca obtener el actor, en cuyo caso tenemos que considerar el elemento constitutivo del organismo individual, ¿verdad? Que serviría de punto de partida para elaborar lo que define como la dimensión de la personalidad. Entonces el caso es que de aquí como que emergen, ¿verdad?, tres sistemas. Un sistema social que tiene como núcleo esa interacción, un sistema de la personalidad
que tiene como núcleo esa orientación del actor, y un sistema cultural que tiene como núcleo las reglas o procedimientos normativos a los cuales acude el actor para desplegar su conducta. Bueno, el caso es que Parsons, de nuevo, para ser brevísimo, de este esquema conceptual, en una obra posterior de importancia, esto lo desarrolla en su primera gran obra titulada La estructura de la acción social. En la siguiente gran obra suya, El sistema social, lleva a cabo una modificación que para muchos de sus comentaristas y sobre todo para críticos es de trascendental importancia. Y esto es que plantea que a la hora que vamos a estudiar el sistema social, o sea, el sistema que se constituye a partir de la interacción entre el actor, entonces definiríamos como ego, y otro actor a quienes definimos desde la perspectiva de ego como alter. La unidad básica no debe ser el acto unidad, sino que se requiere una unidad de mayor nivel teórico, o sea, derivada del acto unidad. Y esto es lo que define como status role. O sea, a la hora de que queremos estudiar el sistema social, debemos ver el sistema social como un conjunto de posiciones sociales que son ocupadas por estos actores, pero el actor pasa a desempeñar un papel secundario. O sea, el actor pasa a desempeñar un papel secundario porque lo definitivo es la posición. O sea, ¿qué relación guarda esta posición con otras posiciones dentro de esta sociedad? Y entonces podemos, algo así como visualizar la sociedad como un mapa en el que tuviéramos una gran diversidad de posiciones sociales. Bueno, estas posiciones sociales implican el desempeño de un papel social. Entonces, el desempeño de lo que define como rol, ¿verdad? Y entonces el rol es el conjunto de expectativas que se tienen desde otras posiciones, otros roles, acerca de en qué consiste el desempeño de ese rol. O sea, quien ocupa una posición, cómo actúa, ¿verdad?, en el desempeño de las tareas asignadas a esa posición. Bueno, entonces, Parsons entonces plantea que en la definición del rol interviene, y de la posición, intervienen el sistema cultural y el sistema de la personalidad. O sea, los tres sistemas, estos dos más el sistema social, tienen que colaborar, ¿verdad? Porque el sistema, el rol consiste en el cumplimiento de expectativas que tienen los demás ocupantes de posiciones con roles relacionados con esto. Tienen la anticipación de que aquel que desempeña el rol va a proceder de una cierta manera. Entonces, estas expectativas
son derechos que tienen los ocupantes de los roles relacionados con este. Y entonces estos derechos tienen una fundación normativa, corresponden a normas. Y estas normas están dirigidas, ¿verdad?, a regular situaciones particulares dentro de una meta general de la sociedad, que es como el estado de cosas deseado, lo que la sociedad desea ser, lo que la sociedad aspira, que entonces son valores. El caso es que define entonces Parsons estos roles y estas posiciones, ¿verdad?, y define entonces lo que pasan a ser para él tres estructuras que define como sistema social, sistema de la personalidad y sistema cultural, que colaboran, ¿verdad?, en la definición de los roles, ¿verdad? Pasa a definirlos, a considerarlos en términos de cómo se coordinan entre ellos. Entonces introduce el concepto de lo que define como imperativos funcionales o requerimientos o requisitos funcionales, en el sentido de que va a ser explicado cada rol, cada posición y cada conjunto de roles o posiciones, ¿verdad?, en términos del papel que desempeña, o sea, qué consecuencias produce en relación con el sistema total de que forma parte. Y si estas consecuencias favorecen la continuación y el equilibrio y la integración dentro del sistema, o lo ponen en riesgo y lo dificultan. Entonces, estos son requisitos de compatibilidad, por ejemplo. O sea, que lo que institucionaliza en la sociedad, o sea, que estas serían como aquellas partes de la cultura que se vuelven obligatorias normativamente en el sistema social, ¿verdad?, son compatibles, ¿verdad?, con los requerimientos del sistema social, por ejemplo, en términos de aquello en que debe consistir el cumplimiento del rol, ¿verdad? O sea, si se le plantean exigencias normativas, ¿verdad?, a quien vaya a desempeñar el rol, que sean incompatibles con la tarea que tiene que realizar, pues entonces, en vez de cooperar entre sí, los sistemas se estarán obstaculizando recíprocamente. El sistema de la personalidad, que se forma a través del proceso de socialización, ocurrirá lo mismo. Tiene que formar actores que estén motivados para desempeñar los roles que la sociedad va a poner a su disposición. Si carecen de esta motivación, entonces habrá un conflicto entre las exigencias del rol y lo que define como las disposiciones de necesidad que tiene la personalidad, etcétera, etcétera. Bueno, esto va muy, para ser muy rápido, va tal vez muy deprisa y resulta más o menos difícil de entender.
Pero en fin, nos puede servir como antecedente para llegar a lo que podríamos decir la teoría final o la teoría definitiva de Parso, que es lo que define como paradigma funcional o paradigma de las 4 funciones. Entonces, este paradigma funcional establece que existen los sistemas de la acción. Y entonces el sistema de la acción se puede entender en un sentido analítico, pero también tenemos el sistema de la acción concebido en un sentido concreto, o sea, como un sistema real existente. Entonces establece una analogía entre los sistemas orgánicos, o sea, los sistemas, digamos, de la biología, y los sistemas de la acción, en el sentido de que podemos concebir a los sistemas de la acción, o sea, los derivados de este esquema voluntarista de la acción, como sistemas que constituyen un subconjunto dentro de los sistemas estos más generales que define como sistemas de la vida o sistemas vivientes. Entonces, la característica de estos sistemas es que son sistemas abiertos, o sea, sistemas que intercambian con un ambiente en el que se encuentran colocados. Y que es en virtud de estos intercambios que logran mantener una continuidad, o sea, perdurar en el tiempo, y entonces mantienen una identidad que les permite diferenciarse del ambiente, o sea, no confundirse en el ambiente. Entonces, en términos de estos organismos, confundirse con el ambiente significaría algo así como morir, ¿verdad? O sea, un organismo biológico es distinguible del entorno que se relaciona. Pero si pierde su pauta distintiva de organización, aquello que le da identidad, pues pasa a confundirse con el ambiente. Entonces el caso es que estos sistemas, y aquí entraría lo importante, estos sistemas son definidos en términos de funciones que deben cumplir para que mantenga el sistema esta identidad distintiva. Y estas funciones son 4. Una función adaptativa, una función de realización de metas, una función de integración y una función de mantenimiento de pautas. Entonces, la función adaptativa es la más cercana al medio ambiente y entonces intercambia con el ambiente. O sea, obtiene recursos del ambiente que transforma en su interior. La función de realización de metas es una función en donde sus productos, los productos del sistema, son enviados al ambiente. La función integrativa es una función alejada de relación directa con el ambiente, porque su función es integrar las diferentes partes del sistema. Y la función del mantenimiento de pautas también está alejada de una relación con el ambiente, porque su función es mantener esa integridad del sistema. Bueno, el punto es que después de esta analogía con los sistemas de lo viviente, pasa entonces a
caracterizar a los sistemas de la acción. Entonces, los sistemas de la acción, o sea, los sistemas, digamos, humanos, los concibe desde un nivel de mayor generalidad, que denomina sistema general de la acción, hasta niveles de menor generalidad, que resulta de la consideración de subsistemas al nivel más general de la acción a sistemas en estos niveles menos generales. O sea, para entender esto, tenemos que ver. Lo importante es que en el sistema general de la acción, y sistema general de la acción, como es el más general, es el que se aplicaría a cualquier interacción. O sea, es el que se aplicaría a lo que podríamos decir cualquier relación o cualquier interacción humana. O sea, ¿qué quiere decir? Que en cualquier interacción está presente un componente de cada uno de los 4 subsistemas que corresponden a las 4 necesidades funcionales que el sistema general de la acción debe atender. O sea, es impensable una interacción social sin un componente cultural. Es impensable, o sea, si no es miembro de una sociedad quien interactúa, en donde tenemos una cultura y pautas de orientación, es impensable sin que posea una personalidad ese que interactúa, ¿verdad? Y es imposible, ¿verdad?, que este sistema que esta interacción se lleve a cabo sin que exista un sistema social donde se han socializado, etcétera, etcétera. Entonces, está implicado en cualquier interacción social. Entonces, este sistema, al nivel más general de la acción, entonces, dado que es un subconjunto de los sistemas de la vida, tiene que cumplir 4 requerimientos funcionales. Y estos requerimientos funcionales son los mismos que encontramos en todos los sistemas de la vida. Una función adaptativa, una función de realización de metas, una función de integración y una función de mantenimiento de pautas. Bueno, ahora, estas funciones, ¿cómo las cumple? ¿Cómo las lleva a cabo? Las cumple o las lleva a cabo mediante la formación de ciertas estructuras específicas que están orientadas al cumplimiento de esa función. Entonces, al nivel más general, ¿cuál es la estructura que encontramos que se encarga del cumplimiento de la función adaptativa? O sea, esa función de adaptarse al medio de modo de poder obtener los recursos requeridos por el sistema. Esta función la desempeña una estructura específica que denomina el organismo conductual. El organismo conductual es, digamos, parte de lo que definiríamos como el actor, ¿verdad? El organismo conductual está compuesto fundamentalmente por aquello que vincula al organismo humano con su medio natural. Y entonces, ¿qué aparece aquí como fundamental? Por ejemplo, los sentidos, ¿verdad?
en virtud de los cuales podemos percibir el mundo de la naturaleza, obtener de él eso que definimos como conocimiento, etcétera, ¿verdad? Las manos, los modos como podemos manipular los objetos de la naturaleza y incorporarlos al sistema para llevar a cabo su transformación. La función adaptativa en ese nivel más general, ¿qué estructura lo desempeña? La estructura que lo desempeña es el sistema o el subsistema de la personalidad. Entonces, el subsistema de la personalidad es el que dirige hacia el exterior el producto elaborado por la participación de las distintas estructuras involucradas en el cumplimiento de estos requerimientos funcionales. Entonces, el sistema de la personalidad es el que se encarga de lograr el cumplimiento de las metas del sistema, que es establecer un cierto tipo de relación con el ambiente. Como el sistema de la acción requiere de coordinación entre las diferentes estructuras que cumplen las diferentes funciones, tiene que haber unas estructuras especializadas en el cumplimiento de la coordinación entre las diferentes partes del sistema, de modo que éstas colaboren y no choquen o se enfrenten entre sí. Y entonces este es el sistema integrativo. Y tiene que haber un sistema que regule, que controle la participación de las distintas estructuras, de manera de que se asegure que se mantenga una continuidad en las relaciones que sostienen entre sí, continuidad, ¿verdad?, que entonces provea al mantenimiento de la identidad distintiva del sistema, que sería el sistema de mantenimiento de pautas, que entonces sería el sistema cultural. Entonces, a las 4 funciones le corresponden 4 subsistemas del sistema general de la acción. El subsistema del organismo conductual, el subsistema de la personalidad, el subsistema que se encarga de esta coordinación entre los diferentes subsistemas de manera de armonizarlos, etcétera, que lo define como sistema social, y el sistema de mantenimiento de pautas, que lo define como sistema cultural. Entonces tenemos 4 subsistemas: subsistema cultural, social, de la personalidad y el organismo conductual. Esta es una construcción puramente analítica, digamos, no hay ningún sistema concreto, obviamente, que sea así. Pero si llegamos al siguiente nivel, un nivel de menor generalización y menor abstracción, entonces podemos considerar como sistemas lo que ahora hemos visto como subsistemas. Y entonces podemos hablar del sistema del organismo conductual, del sistema de la personalidad, del sistema social y del sistema cultural. Y entonces cada uno de ellos, a la hora que queremos analizarlo, lo analizaremos en términos de ¿qué? De 4 funciones, ¿verdad? O sea, las funciones son las mismas,
¿verdad? Porque una es adaptación, otra es realización de metas, etc. ¿verdad? Lo que cambia, obviamente, son las estructuras, ¿verdad? En virtud de las cuales se desempeña la función. O sea, es muy distinta, digamos, la estructura encargada de la coordinación entre las partes del sistema, si estamos hablando de un sistema de la acción, que si estamos hablando de un sistema biológico, ¿verdad? Pero la función es la misma: adaptar, realizar metas, integrar, etc. Entonces, a un nivel de menor generalidad, tenemos este análisis de o análisis posible de 4 sistemas. Parsons concentra su atención, y esto es lo que le daría el carácter de teoría sociológica, concentra su atención en el sistema social. Y luego tiene un largo ensayo donde analiza el sistema cultural. Y antes de morir, que muere intempestivamente, estaba trabajando en el sistema del organismo conductual y en el sistema de la personalidad. El que desarrolla en mayor medida es el sistema social. Entonces, si este subsistema del sistema general de la acción lo vemos en este nivel más bajo de abstracción, entonces, ¿qué tendremos? Que el sistema social tiene 4, si ha de subsistir, tiene 4 funciones que cumplir. Entonces, la función adaptativa, ¿qué subsistema se encarga de cumplir? O sea, ¿qué conjunto de estructuras se encarga de llevar a cabo la realización de esta función? Entonces dirá, pues será el subsistema económico. ¿Qué subsistema se encargará de llevar a cabo el desempeño de la función de realización de metas? Pues será el sistema político. ¿Qué subsistema se encargará de la realización de la función de coordinación o integración entre las partes del sistema? Bueno, en el nivel general de la acción era el sistema social, pero aquí estamos hablando del sistema social, ¿verdad? Entonces, ¿qué componente, qué parte del sistema social se va a encargar de esto? Y entonces es lo que define como comunidad societal. ¿Y qué parte se va a encargar del mantenimiento de las pautas distintivas del sistema? Pues va a ser un subsistema al que domina subsistencia de latencia. Esto de latencia en el sentido de que aquí tenemos el componente cultural, y entonces son como, digamos, las reglas más profundas del sistema cultural. Entonces, como las más arraigadas, y estos están como latentes por detrás de los valores y normas que caracterizan a un sistema social. Entonces, aquí podemos pasar del sistema como construcción analítica al análisis de sistemas concretos, sistemas reales. Por ejemplo, un sistema concreto real sería cualquier organización en que pensemos. La UAM, por ejemplo, podemos verla como sistema. Si lo vemos como sistema, aquí atenderemos a esta función adaptativa de realización de metas, etcétera, etcétera. Y trataremos de identificar, localizar
las estructuras específicas que se encargan de la realización de cada una de estas funciones. Si queremos ver a una empresa de negocios, pues podemos hacer lo mismo, ¿verdad?, en términos de pasos, etc. Entonces, de todos los sistemas sociales, los múltiples sistemas sociales en que podemos pensar, dedica su principal atención, obviamente Parsons, al sistema social que denominamos sociedad. Sociedad es un sistema social que define en términos del que posee la máxima capacidad para sobrevivir en un ambiente y mantener su integridad en un ambiente, porque es el único sistema social que es capaz de reproducir su propia membresía. O sea, dentro de la sociedad nacen los mismos miembros de la sociedad. Es el único sistema que tiene esta característica. Entonces, es el sistema con la máxima autosuficiencia. Entonces, podemos pasar así a estudiar lo que serían sociedades concretas, ¿verdad?, o generalizando aquello que caracteriza o es común a las sociedades concretas. Entonces, Parsons establece entonces, bueno, que al interior del sistema ocurren toda una serie de procesos por los cuales estas estructuras elabora insumos, digamos, que obtienen de su medio ambiente. O sea, recordemos que los sistemas estos son definidos como abiertos e intercambian con su ambiente, y elabora los productos obtenidos del ambiente. Lo que quiere decir que no, digamos, consume directamente lo que obtiene del ambiente, sino que lo transforma. ¿Verdad? Lo transforma con la intervención, la participación de todos los subsistemas de ese sistema social. Entonces, la economía es el subsistema de la sociedad que definimos en términos de la obtención de recursos del medio ambiente, que después transforma para convertirlo en bienes y servicios, o lo que llamamos bienes y servicios. Pero para convertirlos en bienes y servicios requiere de la colaboración de los otros subsistemas. O sea, los otros subsistemas deben aportarle insumos con los cuales transforme eso que ha tomado del ambiente en esos bienes y servicios, ¿verdad? Requiere del subsistema de la comunidad societal, o sea, el subsistema encargado de integrar las partes del Estado, para que le provea de organización, en virtud de la cual pueda poner a colaborar a diferentes factores. El caso es que Parsons dice que, puesto que este es un modelo de intercambio, ¿verdad?, o sea, hay un proceso de cambio entre los subsistemas y entre el sistema y el medio ambiente, el modelo a seguir es el que proporciona la
teoría económica. Entonces acude a estos denominados factores de la producción: trabajo, capital, organización, bueno, y tierra. El trabajo, la organización, el capital y la tierra. Bueno, la tierra la elimina por una serie de razones que da, porque no puede haber más que 3 intercambios, ya que son cuatro sistemas. Y entonces trabajo pasa a ser la aportación que hace en el intercambio con el sistema económico el subsistema de latencia, porque entre las estructuras que están primariamente vinculadas al desempeño de la función de latencia, la institución principal es la institución de la familia, porque la familia se encarga de la tarea socializadora de los miembros de ese sistema social. Y entonces, trabajo para Parsons significa fundamentalmente un compromiso valorativo para aportar en el proceso de producción de bienes y servicios una disposición a emplear las capacidades y competencias adquiridas en el proceso de socialización y que constituyen características de esa personalidad, aportarlas al proceso de producción. Entonces, trabajo no significa tanto energía física, por ejemplo, esfuerzo, etcétera, sino compromiso, o sea, la disposición a aceptar la disciplina de la fábrica, por ejemplo, etcétera, etcétera. La comunidad societal, entonces, aporta, ¿ya?, un insumo que ella produce, que es la capacidad organizativa, o sería este componente organización, que define como liderazgo. O sea, la capacidad de combinar los diferentes factores de la producción. Y el sistema político, ¿ya?, hace también su aportación consistente en la capacidad de controlar el proceso de producción. Entonces, el caso es que utilizando la analogía con los factores de la producción, ha podido definir aquello que aporta cada subsistema para a un subsistema particular, que es el subsistema económico, para que éste cumpla su función. Y entonces también emplea el de las remuneraciones o productos, o sea, también tomado de la economía, o sea, a cambio del trabajo, salario, a cambio del capital, ganancia, a cambio de la renta, intereses, etc. Entonces, los subsistemas se caracterizan por intercambiar entre sí. O sea, en este caso que vimos, las familias, o sea, las unidades
que están primariamente desempeñando funciones de socialización y entonces en relación con la función de mantenimiento de pautas, envían miembros debidamente motivados, ¿verdad?, que entonces constituyen el insumo o trabajo para que, relacionando el trabajo con los recursos obtenidos del ambiente, con el capital, etcétera, etcétera, se produzcan bienes y servicios. Entonces, para Parsons, este intercambio es un intercambio doble, o sea, hay un intercambio de insumos y hay un intercambio de productos. Podría quedar ejemplificado del siguiente modo. A cambio del trabajo, puesto que tenemos una economía subdesarrollada, porque hablar de subsistemas y estructuras supone una sociedad altamente compleja y desarrollada, o sea, sociedades modernas claramente. A cambio del trabajo se obtiene un salario, ¿verdad? El salario es, digamos, la aportación del subsistema económico al subsistema de latencia. Pero el salario, digamos, no es lo que consume la familia. Entonces, ¿qué ocurre con la familia? Que la familia emplea el salario en la adquisición de bienes, porque eso es lo que consume y eso es lo que requiere. Bueno, entonces, en la elaboración de esos bienes intervino la aportación del sistema de latencias, esa aportación que consiste en un compromiso valorativo, o sea, esa disposición, ¿verdad?, a colaborar en la realización de las metas de la economía. Entonces, como el intercambio no puede ser directo, tiene que ser indirecto. O sea, intercambio directo significaría, por ejemplo, que alguien trabaja en una fábrica y entonces le remuneran con bienes que produce esa fábrica, pero obviamente las necesidades de la familia pueden ser totalmente independientes de lo que esa fábrica produce. Entonces va a comprar lo que se ha producido, o sea, va a emplear ese dinero en comprar lo que se ha producido en el sistema. Pero a cambio del compromiso valorativo, todas las unidades del sistema económico se comprometen a producir bienes adaptados a los requerimientos de los estilos de vida de las diferentes familias que componen la sociedad. Entonces, este es un compromiso valorativo, o sea, un compromiso es, digamos, redituado con otro compromiso, ¿verdad? Y entonces estos serían los productos que se intercambian. Bueno, tal caso hay intercambios, estos son 6 intercambios, son intercambios dobles entre cada sistema. En fin, lo importante aquí sería que Parsons establece que en este intercambio que caracteriza al sistema social intervienen, y entonces los que define como mediadores simbólicos del intercambio. Estos mediadores simbólicos del intercambio son, según las considera Parsons, como formas del lenguaje. Constituyen lenguajes especializados, a contraste con el carácter, digamos, general del lenguaje natural. Y son lenguajes especializados
porque como el lenguaje transmiten significados por la vía de un proceso de comunicación, y estos mensajes determinan la acción, en tanto estos mensajes son interpretados, o sea, su significado es conocido, ¿ya?, en virtud de un código, o sea, una clave en términos del cual se reconozca y se identifique el significado. Y entonces dice que cada subsistema posee su propio lenguaje especializado. Y este lenguaje es generalizador porque permite ampliar, extender enormemente las redes de relaciones sociales. O sea, lo que quiere decir que si tenemos un sistema social de magnitud, con gran número de intercambios, ¿verdad?, un enorme número de intercambios que se lleven a cabo entre una gran diversidad de numerosas unidades particulares, veamos, individuos o colectividades, o etcétera, etcétera, es un lenguaje que facilita estos intercambios porque es un lenguaje rápida y fácilmente interpretable. Y entonces el prototipo de estos lenguajes especializados nos dice que es el dinero. Y entonces nos dice que es el lenguaje más conocido, lo han estudiado los economistas, y entonces podemos hablar de sus propiedades. Y entonces habla de sus propiedades, valor de cambio, versus valor de uso, o sea, el dinero tiene valor de cambio, pero no tiene valor de uso, porque no tiene ninguna utilidad más allá de emplearlo como medio de cambio. El dinero tiene una base institucional. La base institucional es lo que constituye su código, que hace que sea aceptado, o sea, que le da legitimidad. O sea, el dinero es aceptado en la medida de que quien lo recibe tiene confianza en que cuando posteriormente quiera hacer uso de él, así como él lo aceptó, será aceptado por otros, etcétera, etcétera. Entonces, el mediador especializado en los intercambios económicos, entonces en todos los procesos internos dentro del subsistema de la economía y en los intercambios que lleve a cabo el subsistema económico con los otros tres subsistemas de la sociedad, el mediador que emplea es el dinero. O sea, todos esos intercambios irán bajo la forma dinero. Pero el sistema político también tiene su mediador simbólico. Su mediador simbólico lo denomina poder, ¿verdad? Poder es la capacidad, para Parsons, la capacidad de obtener el cumplimiento de obligaciones y entonces el de emitir órdenes que tengan el carácter de vinculatorias, o sea, que comprometan a su cumplimiento aquellos a quienes van dirigidos. Entonces, el subsistema político, ¿verdad?, que es el encargado de, digamos, de reunir las aportaciones de los diferentes subsistemas para la realización de las metas colectivas, entonces envía todos sus insumos a los otros subsistemas bajo la forma de poder. Y el subsistema de la comunidad societal
también tiene un mediador simbólico generalizador, ¿verdad?, que es el vehículo por el cual transporta todos sus insumos a los otros subsistemas, y es el que denomina influencia. Y por último, el mediador del subsistema de latencia lo denomina compromiso valorativo, que es esto que vimos en relación con la aportación de trabajo al subsistema económico. Entonces, todos los mediadores para Parsons poseen entonces las características que encontramos en el dinero. O sea, la característica de que poseen valor de cambio, o sea, solo pueden usarse para representar aquello que transmiten, que tienen una base, una legitimidad, que hace que sean aceptados, que circulan también, ¿verdad?, porque circulan en la sociedad. Y luego, bueno, una característica que tiene importancia para Parsons, que no son de suma cero. No ser de suma cero quiere decir que poder, influencia, dinero, etcétera, puede aumentar o disminuir sin que lo que aumenta para uno signifique que se pierda para otro, sino que puede aumentar para todos o perderse para todos, por ejemplo. Bueno, entonces, si para ver un poquito qué influencia puede tener en estos otros teóricos, Giddens y Habermas, y si nos detenemos aquí, veremos que lo que caracteriza a la teoría parsoniana es su carácter funcional. O sea, ¿cómo explica? Explica en términos del desempeño de funciones. Entonces, para Parsons, el concepto de función es el que nos permite ordenar y definir a todos los componentes de este sistema. O sea, definir a los subsistemas y definir a todas las estructuras que constituyen estos subsistemas. Porque para Parsons, una vez que hemos identificado qué función cumple una parte del sistema, hemos explicado esa parte. O sea, la explicamos en términos de sus contribuciones a el mantenimiento del equilibrio o la continuidad de la persistencia del sistema. En eso consiste explicar. Entonces, no es extraño que el funcionalismo haya sido objeto de críticas desde muchas perspectivas, ¿verdad? Digo, hay muchísimas críticas que se pueden hacer. O sea, la distinción, por ejemplo, entre dar cuenta de cómo es que algo existe y entonces atender a un proceso causal, un proceso histórico, en virtud del cual se ha producido esto, o sea, remitir a sus causas. ¿Ya? Es normalmente lo que entendemos por explicar. Pero aquí la existencia de algo
se explica por el servicio que rinde a un todo mayor en el que está implicado. Entonces, como que podría decir, bueno, el que algo sea necesario no implica que ese algo tenga que existir. O sea, el que sean muy positivas las consecuencias de algo, pues no significa ninguna prueba de que ese algo tenga que existir, ¿verdad? Entonces, el funcionalismo ha sido objeto de muchas críticas. O sea, y esto va, lo digo, porque guarda relación con la reacción frente a Parsons de estos otros dos autores, Habermas y Giddens. Bueno, entonces, esta teoría general de la acción es una teoría en la pretensión de Parsons que va más allá de la sociología. Es teoría social. O sea, que es una teoría que puede servir de marco conceptual para Parsons a todas las ciencias sociales. Por ejemplo, para Parsons, bajo su esquema, el subsistema económico es objeto de estudio de la economía. O sea, la economía se concentra, la ciencia económica se concentra en el estudio de la economía. Para la psicología, sobre todo aquí entiende la psicología social, el objeto de estudio primordial es el sistema de la personalidad a ese nivel general de la acción. Para la sociología, el objeto fundamental de estudio es el sistema social. Y para la antropología, el sistema cultural. O sea, esto lo definió desde que elabora el esquema conceptual de la acción. Entonces, como que el esquema conceptual de la acción es un lenguaje que Parsons aporta como para que sea el lenguaje utilizado y el lenguaje en el que entiendan entonces todas las distintas ciencias sociales, cuáles son sus objetos de estudio, y es y entonces unifica, ¿verdad?, o relaciona a las distintas ciencias sociales, ¿verdad?, en el sentido de cómo colaborar entre ellas. La teoría parsoniana funcionalista es usada curiosamente, o aparentemente curiosamente, por el filósofo y científico social alemán Jürgen Habermas. Habermas lleva a cabo su contribución principal a la ciencia social en una obra de gran magnitud titulada La teoría de la acción comunicativa. Bueno, la teoría de la acción comunicativa va dirigida a explicar la sociedad moderna y explicar sobre todo tiene como crisis de la sociedad moderna y las posibilidades objetivas que existen, o sea, no producto de la ilusión o de la esperanza de quien reflexiona sobre la sociedad, sino
posibilidades reales, independientes de su voluntad, existentes en esa sociedad, para lograr por lo que es la aspiración de la Escuela de Frankfurt, de la que es el continuador y último exponente de Habermas, la realización de la razón, o sea, una vida humana conducida conforme a los principios de la razón. Y entonces, el objetivo de Habermas es explorar en la sociedad moderna qué condiciones se han cumplido que permiten llevar a cabo esa realización de la razón, ¿verdad? O sea, llevar a cabo la construcción de una sociedad donde se realicen los ideales de libertad, de autonomía, etc. Entonces, para llevar a cabo esto, desarrolla una teoría que define como teoría de la acción comunicativa, que tiene en base lo que define como el potencial de racionalización, el potencial de razón que posee el lenguaje. Y entonces dice que el lenguaje posee un gran potencial de razón, pero que esta racionalidad del lenguaje, digamos, se realiza históricamente, o sea, en el proceso de la historia, en un proceso que es un proceso evolutivo. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, es inherente al lenguaje el desarrollo de una plena capacidad de comunicación. Pero una cosa es que sea inherente al lenguaje y que existan las condiciones que permiten realizar ese potencial. O sea, esto es así porque, por ejemplo, esta comunicación que realiza el potencial es una comunicación que requiere ausencia de coerción. O sea, que la única fuerza válida sea la fuerza del argumento. Que entonces haya de parte de quienes participan en las acciones comunicativas, exista una pretensión, cuando hacen uso del lenguaje, una pretensión de que sus proposiciones, se hacen descripciones respecto de un mundo externo, etc., son verdaderas. Y entonces la pretensión de verdad quiere decir que toda proposición debe ser susceptible de mostrarse falsa. Entonces quiere decir que todo aquel destinatario de esa proposición puede manifestar su crítica, o sea, estar en desacuerdo con esa proposición. Y entonces, frente al desacuerdo, debe haber una disposición y una capacidad para justificar la afirmación que se hizo. O sea, para ofrecer aquella prueba, aquella evidencia, aquella justificación que lleve a descartar la crítica. Y quien hizo la crítica también, ¿verdad?, también puede a su vez criticar esta justificación, etc. Entonces, la acción comunicativa entonces descansa en la posibilidad de la argumentación. ¿Qué argumentación es más convincente? Y más convincente sin influencias, por ejemplo, coactivas, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, en una situación tal en que lo único válido sea la fuerza de convencimiento del argumento. Bueno, y entonces el lenguaje tiene que ver con algo así como, digamos, concepciones que tenemos del mundo, concepciones de la realidad. Entonces, podemos concebir como un solo mundo, ¿verdad? O entonces este solo mundo, por ejemplo, aparece en las concepciones mágicas del mundo, en donde hay un solo mundo donde se confunde lo que podríamos decir social con lo que podríamos definir como natural, y en donde, por ejemplo, términos como intención carecen de significado, porque las acciones humanas son explicadas, digamos, en términos causales, cómo se explican las acciones o los fenómenos de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, el caso es que el potencial de racionalidad se desarrolla en el curso de la historia en un proceso evolutivo, ¿verdad? Y este proceso evolutivo consiste en el incremento de capacidades y este incremento de capacidades tanto de los seres humanos como de la sociedad, ¿verdad? Y estas capacidades son no tanto conocimientos o acumulación de conocimientos concretos, sino aptitudes, o sea, la adquisición de ciertas formas de pensar o de ciertas categorías, ¿verdad?, que estructuran la conciencia humana. El caso es que para llevar a cabo esta teoría evolutiva de las sociedades, distingue Habermas entre un mundo de la vida, que ya denomina mundo de la vida, y lo que denomina sistema. Bueno, este concepto del mundo de la vida es muy complicado. Parsons lo define, perdón, Habermas lo define el mundo de la vida de un modo en alguna medida discrepante de lo que lo hacen los autores que más asociados, digamos, con este concepto, como Schutz, etc. Para él, mundo de la vida es un concepto no universal, de manera de que todos los mundos de la vida sean iguales, en el sentido de que todos ellos descansan en un conocimiento compartido, que es conocimiento del sentido común, etcétera, etcétera. Sino el mundo de la vida es un mundo que a lo largo de la historia experimenta un proceso de diferenciación. Y esta diferenciación ocurre tanto en la dimensión de la cultura como en la dimensión de la sociedad y como en la dimensión de la persona individual. Entonces, de la dimensión de la personalidad. Y esta evolución ocurre mediante estos procesos de aprendizaje. Pero el mundo de la vida no cubre la totalidad de lo que definimos como mundo social. Porque en el mundo social, si tenemos el mundo de la vida, que es un mundo que se constituye a partir de las orientaciones de acción de sus miembros,
también tenemos lo que define como sistema, que el sistema se explica en términos de consecuencias y no en términos de orientación. Y entonces, para definir este otro componente que denomina sistema, Habermas hace uso de Parsons. Entonces, dedica una gran cantidad de páginas a llevar a cabo un análisis crítico de la obra de Parsons. O sea, Habermas es crítico del funcionalismo, o sea, una teoría, digamos, emancipatoria, crítica, como se define la teoría crítica de Habermas, pues no puede ser funcionalista, y efectivamente la teoría de Habermas no es funcionalista, pero emplea el enfoque funcionalista y el método funcionalista a la hora de describir el sistema, o sea, ese aspecto de la sociedad que denomina sistema. Entonces, sistema y mundo de la vida los distingue, por ejemplo, empleando un criterio metodológico. Mundo de la vida es el mundo visto desde la perspectiva de sus propios miembros. Entonces allí el sociólogo es un observador, ¿verdad?, que va a aprender acerca de ese mundo. Pero el sistema no es visto desde el punto de vista de sus miembros, porque mientras el mundo de la vida puede ser más o menos cristalino o accesible, el mundo del sistema es inaccesible a la comprensión del miembro ordinario de la sociedad, porque el sistema se constituye por la vía de las consecuencias, o sea, de acciones que en última instancia llevaron a cabo los mismos individuos que son los miembros del mundo de la vida, pero consecuencias de las que no tienen noticia, consecuencias de las que no se percataron y consecuencias de que no intentaron. Entonces, cada uno de estos, el sistema y el mundo de la vida, tiene, digamos, sus modos de integración distintos. El sistema se integra empleando lo que denomina integración sistémica y por medio de medios que son sistémicos. El mundo de la vida se integra, o sea, se logran los consensos por la vía de la acción comunicativa, o sea, mediante el uso del lenguaje, con el que entonces interpretamos, comunicamos intenciones y llegamos a acuerdos. El caso es que para Parsons el sistema se caracteriza por su complejidad, o sea, mientras más crece, digamos, una sociedad, más crece el sistema. Y el mundo de la vida se caracteriza por diferenciación. O sea, el mundo de la vida cada vez es más diferenciado. Entonces, la diferenciación del mundo de la vida incrementa las capacidades de sus miembros y de la sociedad para resolver problemas. O sea, para resolver, por un lado, los problemas del mismo mundo de la vida, pero también para resolver los problemas de complejidad del sistema. Entonces el sistema encaja sus medios, que son dinero y poder, o sea, dos mediadores generalizadores de los que habla Paz. Emplea
estos medios de dinero y poder tienen una fundamentación, un anclaje que llama, en el mundo de la vida. Y este anclaje son las instituciones de las que obtiene su fundamentación. Y estas instituciones son resultado de la diferenciación en el mundo de la vida. Entonces tiene su anclaje el sistema y en el mundo de la vida, y entonces que de ese modo el sistema es como controlado o regulado por el mundo de la vida. Pero el sistema, al resolver sus problemas de creciente complejidad, haciendo uso de esas instituciones, el resultado de la evolución del mundo de la vida. Por ejemplo, una de estas instituciones sería el derecho formalizado. Entonces, lo que denominamos derecho positivo, derecho formal. O sea, bueno, como es propio, decir, del planteamiento que nos hace Habermas, esto tiene un cierto carácter contradictorio. El derecho formal incrementa nuestra capacidad de resolver problemas. Entonces, el derecho formal tiene, digamos, ventajas respecto del derecho sustantivo. Entonces, el derecho formal, por otro lado, el derecho formal significa una evolución de nuestras capacidades, entonces de nuestras competencias, porque representa un nivel más elevado de fundamentación, ¿verdad? Porque la fundamentación tiene que ir hasta el nivel de los principios. Por ejemplo, un derecho tradicional se puede justificar simplemente apelando, hay que cumplir la norma, porque la norma es una disposición de Dios, y si es una disposición de Dios no hay nada más que decir, ¿no? Aquí no. Con el derecho formal tenemos que ir a todo su proceso de formación, etcétera, y entonces llevar hasta un principio en términos más allá del cual no podamos ir, y en términos del cual se justifica o no. Por ejemplo, el derecho formal son las leyes. Las leyes aparecen fundamentadas en la Constitución, entonces quien quiera argumentar que alguien debe cumplir una ley tiene que establecer que está fundamentada en la Constitución, pero la Constitución también aparece, digamos, como expresión de la soberanía, la soberanía social o de la soberanía popular. Entonces, pues hay que justificar en términos de esa soberanía popular, y de esta soberanía popular podemos pasar a ciertos principios, etcétera, que se manifiesten en esta soberanía. Entonces, la necesidad de fundamentación va más allá. Bueno, pero el caso es que este derecho formal como resultado de la diferenciación, aparece una diferenciación entre la ética y el derecho. O sea, ético y derecho que primero están funcionados, y que entonces el derecho tradicional está fundamentado por la moral. Aquí
encontramos que el derecho se desligó de la moral. Entonces, la moral, y esto es una señal de evolución también, las razones que da Habermas, pasa al dominio de la conciencia individual. O sea, la moral se vuelve, digamos, asunto privado y no asunto público. Y esto corresponde a un desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Porque entonces es una personalidad que puede guiarse por principios, etc. Entonces aquí hay toda una teoría de la evolución que fundamenta en Piaget y las etapas del desarrollo de la conciencia moral en el niño y el desarrollo cognitivo en el niño por una serie de etapas. Bueno, total, el caso es que el sistema social de Parsons es empleado para mostrar cómo el sistema tiende a emanciparse por un lado del mundo de la vida y después como a volver hacia el mundo de la vida para llevar a cabo lo que denomina una colonización del mundo de la vida, que consiste en que el mundo de la vida es sometido a los modos de integración del sistema, o sea, sometido al poder y al dinero. Y entonces el mundo de la vida es subordinado, porque de esa manera el sistema se preserva o se blinda contra las demandas que le pueda plantear el mundo de la vida por excederse de sus límites, ¿verdad?, de manera de no estar subordinado, ¿verdad?, al mundo de la vida, que es el que debería mostrar la dirección. Y entonces habla de intercambios en el modelo parsoniano. Al modelo parsoniano, de lo que le acusa es de, y este resulta de su carácter funcional, que Parsons construye su teoría del sistema social sobre el supuesto de que el mundo de la vida ya ha sido colonizado, y entonces toda la sociedad se ha convertido en sistema, porque dice, lo que corresponde al mundo de la vida, que sería la comunidad societal que genera lealtades, solidaridad, etc., ha sido convertido en un entorno, o sea, una parte del ambiente del sistema económico, y entonces controlado en realidad por el mediador dinero, ¿verdad? Y ha sido convertido también esta comunidad societal, que es lo que en Parsons constituiría el mundo de la vida, ha sido convertido, ¿verdad?, en un ambiente de la esfera política, o sea, del poder, ¿verdad? Entonces, plantea cómo el mundo de la vida es invadido por el sistema y es sometido bajo control, haciendo alusión a estos intercambios que lleva a cabo el sistema económico y el sistema político con sus ambientes, claro, que quedan definidos como ambiente, que son lo que denomina la esfera de la vida privada y la esfera de la opinión pública. La esfera de la vida privada se relaciona con el subsistema económico
la esfera de la vida pública relacionado con el sistema político. Y entonces cómo dinero y poder, ¿verdad?, invaden las áreas de acción comunicativa, reemplazando entonces el papel, ¿verdad?, generador de consenso y de entendimiento que desempeña el lenguaje. Y entonces tiene una serie de explicaciones por qué el mundo de la vida es invadido o no puede resistir esta invasión. Uno de los argumentos principales es que precisamente por la diferenciación cultural y formarse esferas específicas, por ejemplo, de cognitiva y expresiva y práctico-normativa, etc. Entonces cada esfera adquiere su legalidad propia, su lógica propia, y entonces se desarrolla grandemente. Pues tenemos el desarrollo de la ciencia, el desarrollo del arte y el desarrollo también jurídico y moral. Pero entonces esto da lugar a una gran distancia que se establece entre el mundo de la vida ordinaria, o sea, el mundo de la vida cotidiana de los seres humanos ordinarios, que es al que suelen referir las teorías hermenéuticas, y el mundo, ¿verdad?, de los especialistas o de los expertos. Entonces el mundo de la cultura se vuelve el mundo de los expertos, digamos, distanciados de la vida ordinaria de los miembros comunes de la sociedad, que entonces quedan vinculados a una tradición que se ha empobrecido enormemente, porque la propia evolución del mundo de la vida hace que las tradiciones heredadas sean descartadas, o sea, pasen de ser creíbles. Las imágenes del mundo tradicionales, las ideologías, por ejemplo, desaparecen, porque la evolución sociocultural les ha hecho perder credibilidad, y entonces el mundo de la vida aparece como un mundo que pierde sentido, ¿eh? Entonces, al nivel de la sociedad, al nivel de la cultura, de las pautas tradicionales, hay una pérdida de sentido. Al nivel de la sociedad hay una falta de integración o anomia, ¿verdad?, en el sentido de Durkheim. Y al nivel de la personalidad hay una falta de motivación, porque las motivaciones intrínsecas que resultaban, por ejemplo, de la ética puritana, del trabajo, etc., han sido reemplazadas por una actitud que denomina individualista hedonista, donde el intercambio de trabajo por dinero y la inserción en el mundo de la empresa significa que la meta se vuelva la recompensa económica que ofrece la profesión y la oportunidad de una carrera por las recompensas económicas que continuará aportando. Entonces hay una especie de mezcla, ¿verdad?, de instrumentalismo respecto de la profesión y de hedonismo en términos de compensar por una vida más o menos placentera, etc. Entonces, en la opinión pública se plantean, la esfera de la opinión pública, problemas en relación con el Estado, en relación con el Estado si es cliente, porque el Estado aporta los servicios del bienestar social, pero también en relación con el Estado, y aquí hay una diferencia con la situación de la esfera privada,
el Estado requiere de legitimación y la legitimación debe proceder de la ciudadanía, o sea, de la esfera de la opinión pública. Entonces, frente al Estado también se es ciudadano. Bueno, y plantea toda la serie de situaciones de que aquí se derivan. Entonces, el caso es que el modelo parsoniano es empleado, o sea, el modelo tanto funcionalista en la explicación del sistema como el del modelo de un sistema social en el cual el mundo de la vida ha sido invadido por el sistema. Bueno, vamos a darle fin, ¿no?, a eso porque si no el tema se nos prolonga indefinidamente y han de estar agotados, y entonces aquí pues lo dejamos para otra ocasión.